Bueno, 8:47 minutos, 7:47 en las Islas Canarias. Momento de empezar nuestra tertulia de lujo de hoy, pero antes permítanme recordarles que el 20 de mayo, o sea, hoy que el 31 de mayo, el sábado 31 de mayo a las 12 del mediodía, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, tendrán ustedes una cita con una experiencia única. Prepárense para un viaje emocionante con Pasión, el próximo concierto del maestro Ramón Torrelledó. Obras icónicas de Beethoven, de Vivaldi, de Tchaikovsky, como la imponente Obertura 1812. Obras que se unirán a la fuerza emocional del Capricho Sinfónico a Muñeira, compuesto por el propio Ramón Torrelledó. No es solo un concierto, es una declaración de amor a la música clásica. Las entradas ya están disponibles en la web y tiendas del Corte Inglés. No se lo pueden perder. Recuerden, Pasión, el próximo concierto del maestro Ramón Torrelledó, el próximo sábado 31 de mayo a las 12 del mediodía en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid. Una experiencia única. Bueno, don Víctor Lenore, muy buenos días. Buenos días. Y no sé si presentar al siguiente tertuliano o, aprovechando que es el jefe de usted, pues que lo presente usted mismo. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días. Jefe sin autoridad y sin potestad. Aproveche usted para presentarle y así hace méritos. Y tal. Ya le hago la pelota luego en privado. No. Bueno, estábamos hablando precisamente de música clásica fuera de micrófono. Estábamos hablando de esa obra cumbre de la música española llamada La danza de las chirimoyas. Sí, señor. No está tan mal, ¿eh? Por Dios, o sea, yo dentro del subgénero de la música clásica consistente en obras sinfónicas interpretadas por un gato al que le han pisado una cola, pues no está tan mal. Pero continúe usted. Bueno, a ver, la obra es muy correcta desde el punto de vista técnico, tiene cierta complejidad y sobre todo no es nada original. Y es fundamentalmente una fusión de composiciones precedentes bastante identificables por los expertos musicales. Todo lo cual indica de manera absolutamente fehaciente que David Sánchez, que no sabe tocar el piano y que tiene unas nociones de composición pianísticas muy limitadas, es imposible que sea el autor de la obra. La identificación de la autoría es Leonel Morales, un intérprete pianístico cubano de origen español que lleva español de origen cubano que lleva muchísimos años en España, desde el año 91, discípulo de Antón García Abril y deudor de influencias evidentes de música hispana, de Ginastera, del propio García Abril y de compositores cuyo estilo tiene mucho que ver con la inspiración, entre comillas, bueno, pero me está usted entonces de David Sánchez diciendo... para la composición de la obra que yo sigo proclamando, porque soy el autor de la información que ayer publicó Voz Populi, que no es de David Sánchez. Y no lo digo yo, lo dice prácticamente la unanimidad de la comunidad musical. O de sea, este país. un momento, la única obra conocida de David Sánchez entonces no es de David Sánchez. No. Sino Eso va que a se la ha compuesto un negro. Esto va a los genes, Luis. Se la ha compuesto un negro. Se la ha compuesto un negro, efectivamente. Igual que la tesis de Sánchez se la hicieron una serie de negros y Correcto. su libro de memorias también se lo hizo, bueno, una negra en este caso, Sí, Irene Lozano. Sí, y así se lo pagaron. Caramba. O sea, toda la familia recurre a otros para hacer las composiciones o obras que se supone que son suyas. Así es. La duda que hay es si ha sido Leonel Morales, que él ayer contactó con el periódico para decir que no tiene trato personal con David Sánchez, invocó su origen cubano de represaliado del castrismo para tratar de evidenciar que no colaboraría que no haría ninguna colaboración con ese entorno, pero bueno, los datos y sobre todo las pruebas técnicas son bastante contundentes. Entonces, si
Hay un... A ver si el compositor es Boarem Granovetter. Como Pues no lo sé, pero recuerda el caso... usted esa cita famosa. No lo sé, pero el caso es que la única interpretación pública que se ha hecho, que fue el estreno y se acabó, de la obra, precisamente la interpretó el hijo de Leonel Morales en la Fundación Yehudi Menuhin. Hay vídeo en YouTube disponible para todo el mundo que quiera verlo. Yo sostengo que la obra, siendo bastante discreta desde el punto de vista técnico, sin que yo sea, por supuesto, ningún experto en música, es bastante aceptable la factura, de manera que es imposible que David Sánchez la haya compuesto. A mí me dijeron estas fuentes que he consultado para la elaboración de esta información, que precisamente el único rol musical que te permite ser un impostor en el ámbito de la música clásica es la figura del director de orquesta. Y precisamente es hacia donde ha conducido sus pasos el hermano del presidente del gobierno. Pero bueno, ¿hay algo de verdad en David Sánchez? ¿Estamos seguros de que es hermano de Pedro Sánchez, para empezar? Es una buena pregunta. Hombre, físicamente yo creo que sí se parecen, ¿eh? E incluso en el tono de voz, pero bueno, lo vamos a poder constatar ya desde de todo punto en breve, porque parece que es inminente la apertura de juicio oral contra él. Bueno, dependiendo de si logran triunfar las maniobras de Gallardo para pasar el tema al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ¿no? Vamos a ver, porque no lo tiene fácil, porque es tan indisimulada la jugada del presidente de la Diputación de Badajoz que todo da que pensar. Que no lo va a tener tan fácil el asunto de aforarse. Es una cuestión de tiempos. Si la juez abre juicio antes de que el aforamiento sea efectivo, todos para adelante la Audiencia Provincial de Badajoz. Ya, pero bueno, lo del aforamiento puede ser relativamente rápido, ¿no? Si ya han dimitido los 5 que iban delante de él en la lista y tal. Sí, pero bueno, los plazos son los plazos y las gestiones de este tipo muchas veces se pueden demorar, aunque sea de forma deliberada. O sea que me imagino esa escena de algún abogado de la acusación popular corriendo con el auto de procesamiento, claro, de apertura de juicio oral, mientras el otro corre con el... Yo lo veo un poco así. Ayer Gallardo ya se curó en salud e hizo unas declaraciones públicas diciendo que hay una mano negra en la extrema derecha que pretende tumbar su blindaje. Bueno, ya yo creo que es bastante elocuente el hecho de que ya lo esté anunciando, ¿no? Que puede haber algún tipo de problema en los tiempos con respecto a la decisión de la juez de abrir juicio oral. Bueno, pero ¿cabe imaginar alguna confesión más directa de que son todos una panda de delincuentes? ¿Que ese deseo de aforarse a toda costa? No sé, Víctor, perdona y acabo ya con mi libro, si me permite, don Luis. Yo creo que el sentido de la información que hemos dado ayer, que puede parecer un poco exótica desde el punto de vista del interés público, tiene mucho que ver con el cabreo manifiesto que tiene la comunidad musical, que es un mundo durísimo, pero muy minoritario y por tanto que genera poca empatía en el conjunto de la sociedad, pero la queja fundamental viene por el hecho de que es un ámbito en el que se asimila muy mal a la gente jeta. El plagio y la falsificación. Porque es un mundo muy duro, lleno de obstáculos y con una exigencia académica absoluta, pero muy tremenda. Yo he consultado fuentes que han tenido estudios musicales durante 18 o 20 años. Es media vida. Entonces es gente, claro, que se rasga las vestiduras cuando ve que hay un nepotismo absolutamente instalado en el ámbito musical, en el que la autoría de esa pieza es solamente la punta del iceberg. Bueno, decía, perdón, ¿hay Víctor, mayor confesión de culpabilidad que este intento de aforarse a toda costa? Sí, no, supongo que no la hay. Yo lo que creo es que el sanchismo se está viendo noticia a noticia, que es como una especie de carcoma, que especialmente en el mundo cultural, como va, digamos, desgastando todo lo que está bien, ¿no? En el mundo de la música viene este compositor fake, en el mundo de la academia está Begoña con sus másters, en el mundo de la comunicación política está Pedro Sánchez con sus libros y llenando Moncloa de mamporreros digitales, en vez de gente que favorezca un debate político saludable, la llena de mamporreros digitales como Idafe Martínez, como
como Alan Barroso, como toda esta gente que encuentra por las redes, y lo que está haciendo es, pues eso, carcomer la cultura y el debate público en España. Carcomerlo además a unos precios realmente exorbitantes. A Alan Barroso le ha pagado 2 vídeos sobre Franco a 1.000 euros el minuto de vídeo. Sí, es una cosa espectacular. Vídeos que Alan Barroso haría igual subiría a su canal de YouTube si no tuviera el dinero público también. Es que es regalárselo, porque sí, ¿sabes? Muchas veces estos son premios a la fidelidad perruna más que cosas que ellos necesiten para el debate público. Y bueno, y lo de Televisión Española ya, pues, ¿para qué? Bueno, ahora hablamos un poquito de Eurovisión y de cómo ayer Sánchez redobló la apuesta. Pausa publicitaria y a ello. Don Julio López, tenemos por ahí el audio de Sánchez ayer redoblando la apuesta y diciendo que a Israel habría que excluirle de Eurovisión. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Bueno, después de hacer el ridículo Radio Televisión Española con el tema de Eurovisión, ridículo que quedó de manifiesto con el abrumador apoyo del televoto en España y en otros 18 países europeos a la canción israelí, Sánchez, lejos de plegar velas, redobla la apuesta y salió ayer a decir que nada, que es eso de que la gente televote lo que le da la gana, que a Israel no habría que permitirle participar y así evitamos que le televoten, ¿no? Bueno, o sea, me parece tremendo. Hoy preguntamos a la audiencia por qué creen ustedes que Sánchez redobla la apuesta y se nos ocurren a nosotros 4 posibles opciones. La primera, pues que lo que quiere es hablar del televoto de Israel para que no se hable del apagón. La segunda, pues que está buscando trabajo en Irán o en algún otro país árabe y está mandando el currículum de aquí mis estudios de antisemitismo. La tercera, que vamos a elecciones. Y la cuarta, que es un hijo de Goebbels. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que las 4 son compatibles. La más verosímil la de Irán. Yo creo que lo que busca es cualquier excusa para que no se hable de algo que pasa en España. En las declaraciones empieza, para el desastre que es España, en las declaraciones empieza diciendo: quiero reiterar el compromiso del gobierno con la legalidad internacional. Claro, porque con la legalidad nacional el compromiso era absolutamente nulo. Todo lo que ha podido toquetear, cambiar, tal, pues lo ha hecho. Claro, se dedica a eso principalmente. Sí, señor, al menos es transparente, ¿no? Sí. Yo creo que Pedro Sánchez es un franquista convencido, lo que pasa es que no es consciente de que lo es. Es decir, las tretas que emplea son tan burdas que a mí me recuerdan el Rusia es culpable de Serrano Suñer y la búsqueda del enemigo exterior para tapar las dificultades o las miserias. La confabulación judeo-masónica. Claro, que rodeaban la sociedad de la posguerra. Yo creo que un presidente del gobierno creo que ya ha superado toda capacidad de asombro de la sociedad, que ejerza de una manera tan indisimulada un sábado, con ocasión de un evento tan insustancial como el Festival de Eurovisión, y que siga dando la matraca el día siguiente, ejerciendo de activista en un acto cultural. A mí me parece obsceno, fundamentalmente porque lo que yo creo que busca realmente es eludir el debate en asuntos mollares que cercan su propia viabilidad como presidente del gobierno. La corrupción, claro. Su papel en el apagón que ha causado 12 muertos, su papel en la Dana. Yo creo que ahora mismo un gobierno que se despierta a golpe de susto cada día
y que tiene, digamos, un alcance tan limitado sobre su propia agenda política, pues es un gobierno, yo diría, que tocado. Yo tengo esa sensación, yo también. Yo creo que ahora mismo estamos en una inflexión muy, yo creo que muy dramática también para las cuestiones de comer, ¿no? Para la cuestión práctica y para los intereses generales de los españoles. Pero yo, si fuera el presidente de gobierno, de verdad que me haría mirar la idea de que los 12 votos de los, no sé cuánta gente votó, unos 300.000 me parece, se dirigió fue para respaldar a Israel. Eso yo creo que fundamentalmente lo que revela es el hartazgo de la sociedad, sea eurovisiva o no, por el afán de este gobierno de polarizarlo todo, de generar debate o supuesto debate político para buscar una confrontación que le beneficia. Y yo creo que el español medio está muy harto de esa situación de estrés diario, que fundamentalmente lo que hace es que no abordemos las cuestiones generales que a todos nos incumben, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy interesante, que hay un desgaste brutal del gobierno, que tenemos una oposición que no sabe capitalizar. Yo creo que porque el PP está medio noqueado y porque Vox tiene un cordón sanitario alrededor que hace muy difícil que lleguen de manera natural sus mensajes, y es una situación en la que no te moviliza ni el gobierno ni te moviliza la oposición, y que es pensamos que hay una situación de polarización extrema entre progresistas y conservadores, pero lo que hay es una quemazón de la mayoría de la población, y eso yo creo que es muy grave para un país. Es que creo que el PP también, yo estoy de acuerdo con Víctor en que el Partido Popular a veces yerra el tiro, en mi opinión. Yo creo que, por ejemplo, con relación a cuestiones muy candentes y muy controvertidas, las presuntas huelgas de Ábalos en todos los paradores de la red de paradores de España y en, ¿cómo se llama la red de paradores de Portugal? Las Pousadas. Le voy a preguntar, lo mismo tenemos ahí una noticia, si ha frecuentado las Pousadas. Alguna pousada. Pero el asunto es que yo creo que el Partido Popular tiene un convencimiento, no digo todo el Partido Popular, yo digo parte de la dirección del Partido Popular, tiene un convencimiento de que esta oposición de brocha gorda fundamentalmente lo que busca, yo creo que con cierto paralelismo en la situación que se planteó en España en el año 93, en que era todo un susto diario, en el final de etapa de Felipe González, yo creo que lo que se busca, más que movilizar al propio, es desmovilizar a la izquierda. Y yo creo que es una estrategia deliberada, pero yo creo que es una estrategia errática, en mi opinión. Yo creo que el Partido Popular debe aplicar más finura a la hora de ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, no poniendo como pone a gente absolutamente... no quiero descalificar, pero a gente que no está a la altura de las circunstancias en las comisiones de investigación que nos estamos desayunando todos los días en el Senado y en el Congreso. Ayer, no sé si pudisteis seguir la comparecencia del director del Parador de Teruel. Hubo una senadora del Partido Popular que le preguntó abiertamente si había participado en la fiesta, en la supuesta orgía de Ábalos. Dijo, oiga, pues no me invitaron. Entonces, yo creo que raya un poco el esperpento que alguien con acta de senadora en nombre del principal partido de la oposición formule ese tipo de preguntas en comisiones que generalmente lo único que consiguen es producir más ruido y más confusión en la opinión pública, y que además de algún modo solapan la investigación judicial y nos privan realmente de disociar el trigo de la paja, ¿no? Yo con la fiesta del Parador de Teruel sigo teniendo una pregunta que no he logrado responderme. ¿Existió? Es decir, cuando salen originalmente las informaciones en 2021 en The Objective, que Tigarat apunta, habla de una fiesta en un parador, una orgía, patatín patatán, pero no decían qué parador era. Posteriormente saca OK Diario la historia otra vez y dice que es en el Parador de Teruel. Y posteriormente, que Tigarat en The Objective saca la historia, pero en el Parador de Sigüenza, con lo cual no sé si es que hubo una orgía en varios paradores o solo en uno, y lo de Teruel realmente es un tratar de desviar el tiro hacia algo que no fue. Tengo la duda. Bueno, yo he visto con estos ojitos que me ha dado Dios, y además se aportó como prueba en
y no quiero polemizar en absoluto, por favor, yo respeto totalmente las líneas editoriales e informativas de todos los medios de comunicación, pero yo sí he visto una certificación policial del Cuerpo Nacional de Policía, donde se acredita con relación a esas informaciones que aludías iniciales que se publicaron en el año 2021, que acreditaba que José Luis Ábalos Meco no había estado en el parador a que aludía esa información. Pero la original no aludía a ningún parador concreto. Sí, aludía al parador de Gredos. ¿De Gredos? De Gredos. La información inicial, yo he visto una certificación policial, insisto, en el que la Policía Nacional da fe oficial de que José Luis Ábalos no había estado en el momento de la fecha. En Gredos no fue. En Gredos. Fue en Teruel, fue y Sigüenza. A mí Ábalos me ha dicho que no ambos. conoce Sigüenza. Que me preguntó si era bonito. Le dije que sí. Muy bonito. Pero me dice que no conoce ni el municipio. ¿Eso ya te lo puedes creer o no? Pero una certificación policial, a no ser que el Cuerpo Nacional de Policía haya fabricado una prueba falsa para aportársela a la defensa de José Luis Ábalos, bueno, a José Luis Ábalos como denunciante de esas informaciones, no sé, a mí me cuesta mucho creer que después del informe falso que se sacó en Marlaska de la manga en la manifestación aquella del orgullo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa con la UCO? ¿La UCO desbarra deliberadamente? ¿Lo hace porque no da más de sí? Quiero decir, tenemos muchas interrogantes sobre cuáles son los hilos que mueven también las acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ejercen como policía judicial en estos procesos. Entre otras cosas, porque, y no creo que esté descubriendo nada, la cúpula policial en muchas ocasiones en este país y en muchas etapas ha estado inoculada de intereses políticos y de connivencias políticas. 100% de las veces, intereses políticos próximos al PSOE. Sí, entre usted y yo. Esencialmente, yo no lo quería decir tan claro. Pero no conozco un solo decir, policía con mando en plaza que realmente fuera un hombre. No quiero decir que un comisario principal sea un comisario político, ni que un general de la Guardia Civil sea lo propio con respecto al Ministerio del Interior. Lo que sí digo es que hay algunos elementos que muchas veces te dan que pensar que digamos que la objetividad y la profesionalidad no es en ciertas cúpulas no es tan fehaciente como sería deseable, ¿no? O como se presume. Hoy sale una información en el periódico El Mundo sobre la posible implicación de otro hombre más de Sánchez con temas del narco. El que fuera el hombre de Sánchez durante las primarias en Canarias aparece relacionado por la policía con un narcotraficante que en estos momentos está encarcelado. Existirían grabaciones donde se pone este hombre de Sánchez en Canarias, vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, a disposición del narco para tratar de resolverle sus problemas judiciales. ¿Hasta dónde ha llegado la infiltración del narco en la época de Sánchez? Porque es una cosa espectacular. O sea, cada día que pasa vemos cómo hay otro servidor público más, sea electo o sea miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabaja para el narco, ¿no? Claro, yo no creo que no es casual que salga en Canarias, ¿no? Donde son fuertes las mafias, por ejemplo, del tráfico de personas. Pues una mafia lo que hace es intentar sacar dinero de donde puede y diversificar. Sí, diversificar, sí. Ya que tenemos las lanchas, vamos a aprovecharlas para cualquier cosa. Y toda esta retórica ONGera que se ha impuesto con lo de la inmigración ilegal, las fronteras abiertas y tal, pues lo que hace es simplemente traer más delincuencia, no de los inmigrantes que vienen, sino también de las mafias que los traen y los recogen. Entonces esto ya estaba tardando en salir. Es que el sanchismo es una degradación nacional. Yo creo que casi, a mí me sorprende lo de Ábalos, porque muchos tertulianos lo formulan en términos de un reproche moral, ¿no? Le decía Antonio Naranjo, creo que le decía otra tertuliana, es que tú no criticarías al PSOE aunque tuvieras un vídeo de Ábalos esnifando cocaína. Y yo pensaba, viendo esto, es lo menos grave que ha hecho Ábalos en su vida es meterse una raya de cocaína en una fiesta. Quiero decir eso, yo que sé, en las clases altas de Occidente es una cosa bastante común. Lo grave es lo que hacen para cubrir este tipo de cosas, el dinero público que usan para cosas que no se debe usar y la degradación que trae. Pero yo soy muy reacio a formular esto en términos de reproches morales.
Sí, a mí lo que haga cada uno con su vida privada me importa un soberano bledo. Lo que me fastidia es que lo hagan con mi dinero. Claro, exactamente. Pero se habla poco en lo del parador. Estuvo en este otro. ¿Cuánto dinero se gastó? ¿En qué? ¿Pagó él algo o se pagó todo con fondos públicos? Eso que me gustaría más verlo en los periódicos, la verdad. Yo ya hoy, pues ya me he quedado un poco anonadado. Resulta que había un tercer parador, que era el de Gredos, pero el de Gredos lo desmiente la policía, o al menos lo desmiente un informe, esa certificación policial. Un informe policial aportado por a lo mejor me he Ábalos. presentado una prueba falsa y la policía no ha firmado. ¿Existe desmentido policial de la fiesta en Sigüenza? Pues de lo momento desconozco. no. De Teruel, ahí Ábalos sí que conoce Teruel, eso lo reconocerá, imagino. Hombre, está muy cerca de Valencia. Yo entiendo que No, sí. ve, estuvo ahí en un acto Sí, el día como ministro, anterior sí. como ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a esperar a ver en qué queda todo esto de los paradores de Ábalos, pero lo que está claro es que ayer, delante del Congreso, se colocó una lona que expresa cuáles son las sospechas que en estos momentos tiene, yo diría que el 90% de la población. ¿Es Pedro Sánchez un corrupto? Ayer, hazte oír, desplegaba una lona enorme delante del Congreso llamando corrupto a Sánchez. Y oiga, en este país donde las causas judiciales se eternizan años y años y años, en 12 horas un juez había ordenado que se quitara la lona. Es espectacular. Y ahí estuvieron los bomberos descolgando esa lona cuando, por ejemplo, todos recordamos la famosa lona contra el hermano de Ayuso, que estuvo días y días colgada, ¿no? Yo creo que hay que ser honestos. No digo que no lo sea don Luis, por el amor de Dios, pero Puede usted decirlo, oiga, aquí esto es una tertulia libre. a ver, lo que el juez mandó era retirarlo porque lo solicitaron los propietarios del inmueble, no porque lo pidiera Pedro Sánchez Pérez Castejón. No, un momento. Sí, sí. Eso admite una matización enorme. Vamos Ya a ver, sabía yo que me iba a matizar. Estamos hablando de un plazo récord de 12 horas. Sí, eso desde también. que se presenta una denuncia hasta que esa denuncia por reparto le toca a no sé qué juez. Y entonces no sé qué juez lo comunica a las partes, llama a declarar a la empresa anunciante, llama a declarar al tío que ha hecho la lona, que son los de hazte oír. Aquí, sin ningún tipo de trámite, de repente en 12 horas se presenta la denuncia, se da a reparto, le toca a un juez y el juez coge y rápidamente manda a los bomberos retirar la lona. Oiga, apesta. Don Isaac. Bueno, me parece chocante con respecto a la lentitud proverbial de la justicia en este país, y te lo admito. Pero hay unas razones desde el punto de vista, digamos, de la praxis democrática en un Estado de Derecho, que es que un juez ha ordenado a instancias de los denunciantes, que son los propietarios legítimos del inmueble, que se retire ese cartel o esa lona, nada más. Otra cosa es que 12 horas... Bueno, me sea usted ingenuo. Ingenuo no. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, del curso de los acontecimientos no hay nada que objetar. Lo que sí es objetar, un momento, vamos a ver. Usted es el propietario, usted es el propietario de la casa. La materialización de la orden. Usted es el propietario de la casa. Usted ha alquilado, como la casa, el edificio se está reformando, usted ha alquilado la fachada a una empresa de publicidad para que me ponga ahí lo que quiera. Esa empresa de publicidad recibe un encargo de un cliente, en este caso hazte oír, y pone una lona. ¿Qué especie de derecho vulnerado puede usted alegar para decir que se quite esa lona? Salvo que usted hubiera puesto en el contrato con la empresa de publicidad expresamente no se pueden poner mensajes políticos. Al juez. Bueno, habría que preguntarlo a los propietarios. Es decir, yo pongo en duda que haya ninguna cláusula de ese estilo, porque lo normal en esos casos, cuando una casa está en reforma, pues es que tú contratas con una empresa de publicidad y la empresa de publicidad contrata con quien quiere. Entonces todo el caso es muy rarito. En fin, es rarita la denuncia de la comunidad de propietarios. Es rarito que el juez sea nombrado en horas y admita a trámite la denuncia. Es rarito que el juez tome decisiones sin dar audiencia a las partes, porque tendría al menos que haber dado audiencia a la empresa de publicidad, ¿no? Porque si no, para empezar, si dice el propietario quítese esto, pues entonces le está quitando un dinero a la empresa de publicidad que va a perder ese contrato. Eso es un perjuicio. ¿No le da audiencia al perjudicado el juez? Muy raro, lo siento. No, sí, raro. Yo no digo que el proceso sea ortodoxo. Lo que digo es que estaba fundamentado en una decisión judicial. Yo quiero saber quién es ese juez.
juez, no será alguno de los amigos del No, PSOE, como siempre. yo acostumbro, como dicen los políticos, para quedar bien, acostumbro, aunque no sea político, evidentemente, acostumbro a respetar las decisiones judiciales, me gusten o no. ¿Incluidas las de Cándido Conde Pumpido? E incluidas las de Peinado, por ejemplo. Porque alguien se lo tendría que hacer ver en ese sentido. Este gobierno tiene una inveterada costumbre de cuestionar lo que no le gusta desde el punto de vista judicial hasta llegar al punto de la descalificación personal. Lo cual demuestra que no son realmente o genuinamente democráticos. Yo sí. Es muy interesante este debate que tenéis y que va al fondo, yo creo, que de lo que dice la lona y la pregunta que hacías tú, Luis, de si es un corrupto o no es un corrupto. Yo creo que lo grave de Sánchez es que es un corrupto aunque cumpla la ley, porque, por ejemplo, él ha llegado a presidente haciendo unas promesas que luego no ha cumplido, de no pactar con Bildu, de no pactar con los nacionalistas. Una vez llegado ahí, les ha pagado su apoyo con estrategias totalmente legales, ¿no? Les voy a dar todas las ayudas, todas las desgravaciones fiscales, todo eso, y la corrupción de Sánchez es compatible con que no vulnere nunca la legalidad. Es como corromper a Conde Pumpido para que le afine lo que le haga falta, y es un tipo de corrupto que las cosas que puede hacer fuera de la ley son mucho menos graves que las que hace dentro de la ley. Y esto abre un debate muy gordo, es qué tipo de constitución tenemos que permite estas cosas sin vulnerar la ley. Fíjate, yo, Víctor, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos plantearnos qué tipo de constitución tenemos. Lo que tenemos que plantearnos es cómo hemos llegado a tener este presidente de gobierno. Es que el problema que a veces yo detecto en el análisis de situación por parte de la inmensa mayoría de la gente es que el sistema falla. Es decir, que la democracia que nos dimos con los pactos de la Moncloa y con la transición democrática es mejorable. Evidentemente que es mejorable, pero es un sistema bastante sensato. El problema es cuando llega alguien que quiere subvertir ese espíritu y quiere retorcer el Estado de Derecho para acomodarlo a su apetencia. Yo eso lo digo muchas veces. Los problemas que tenemos no son debidos a la Constitución, sino a su incumplimiento. Claro. Tú puedes tener la Constitución más perfecta del mundo, que si llega uno dispuesto a saltársela, no te sirve de nada. Eso me lo dijo a mí Nicolás Sartorius, que no es precisamente sospechoso de ser de derechas, de cojear por la derecha. Me dijo que la Constitución en España tenía un gran problema y que tenía demasiados defensores y muy pocos cumplidores. Y ese es el drama de los tiempos políticos que estamos viviendo, que la Constitución ha quedado como prácticamente un objeto exótico y anacrónico que forma parte del pasado y no se conceptúa como la norma general por la que nos tenemos que regir todos, fundamentalmente los políticos y la clase gobernante. Yo creo que ese es un debate gordísimo que se va a tener pronto, que está a punto de caer. Por ejemplo, en la manifestación de Colón, famosa, las juventudes del PP convocaron una premanifestación en Alonso Martínez, que tenía un póster muy significativo que salían un chico y una chica, una gran roja igualda detrás, y ponía: joven español, defiende tu nación. Las juventudes del PP. Del PP, sí. Yo flipé porque lo miré y dije, esto parece un cartel de revuelta, ¿no? Además, los dos chicos blancos, así como bien. Era como totalmente en contra de lo que tal. Luego ya vi que Génova lo retuiteaba y ponía una web debajo que ponía: plataforma por el constitucionalismo. O sea, esto de la nación les debía haber hecho fundir los plomos y tal. Pero creo que es un debate que se va a tener, y creo que las generaciones que vienen por detrás tienen clarísimo que la nación está por encima de la Constitución y que la Constitución es más un problema que una solución. Eso no significa que en las primeras décadas no haya sido un instrumento súper valioso para la convivencia, etcétera, pero que ahora está totalmente agotada. Y bueno, también hay intelectuales mayores como José María Marco, que su último libro trata de esto precisamente y dice que la Constitución se hizo en un momento de depresión nacional en el cual parecía que había que disculparse por ser español, ¿no? Se relacionaba demasiado con el franquismo y que eso ha tenido consecuencias que nos han pasado factura. Pero volvemos a lo mismo. Modifiquemos la Constitución, pongamos todos los sistemas de control que queramos. Si llega alguien dispuesto a saltarse todos los controles, a colonizar todas las instituciones, a buscarle las vueltas legales a las cosas para ir metiendo sus tentáculos por todas partes, y tropieza con la indiferencia de jueces, de fiscales, de periodistas, etcétera,
no te sirve de nada esa mejor constitución, ¿no? No, si pasa eso, hombre, ninguna constitución es una garantía de que nadie va a estropear el país, pero es que tenemos una donde, no sé, se les está dando a los nacionalismos todo el rato alas para que se independicen, que cada vez sean más autónomos, pero no se les da mecanismos para separarse realmente, porque es muy difícil. Entonces, en esa tensión que se crea hay un problema constante. Habría que modificar el sistema electoral para que no tengan tanto peso el País Vasco y Cataluña. No sé, se pueden hacer mejoras que nunca van a ser una garantía de una paz absoluta o un respeto reverencial continuo a la ley, pero que mejoren un poco los problemas que hemos visto en estas décadas, nada más. Ya, lo que pasa es que eso es un poco eludir la solución del problema. Es decir, sí, con los mecanismos que tiene ahora mismo la Constitución, se podría mañana meter en vereda, sí, claro, a casi todos. Ejemplo, pues la Constitución tiene mecanismos para que el Estado se imponga a las comunidades autónomas a la hora, por ejemplo, de decidir la lengua de enseñanza en los territorios, sí, o incluso recuperar las competencias. O sea, todo el que delega competencias, por supuesto que las puede recuperar cuando quiera. Y aparte hay otra serie de mecanismos como las leyes orgánicas de armonización, como es la alta inspección del Estado, que no se están utilizando. Con ganas de resolver los temas, la Constitución tiene mecanismos legales para resolverlos. Lo que pasa es que no existen esas ganas. Miremos Estados Unidos, pues ahí está Trump. Oiga, sin cambiar la Constitución, sin nada de nada, está resolviendo todo, pues, tirando por la calle de en medio. Y hay batallas judiciales y todo eso. Sí. Unas las gana, otras las pierde temporalmente, otras las pierde definitivamente. Pero el caso es que está tirando con la Constitución que tiene Estados Unidos y empezando a resolver, a desandar todo lo andado en los últimos 20 años. No, sin duda. La Constitución tiene un artículo incluso que dice: el Estado fomentará que los trabajadores tengan participaciones en las empresas donde trabajan, ¿no? Que es un artículo medio bolchevique que metió un ministro de Falange y que... ¿Tiene la Constitución eso? Sí, tiene la Constitución. Se llamaba el ministro Licinio, no sé si García... De la Fuente. Licinio de la Fuente. Sí. Y la Licinio de la Fuente es ese que era pastor en su juventud. Pues no lo sé, no conozco la biografía. Yo sé que publicamos en Voz Populi, no sé, un día de la Constitución, publicamos este artículo que, por cierto, ni Podemos ni Izquierda Unida sacan nunca a relucir. No sé si no le temen que el canal Red se les subleven los empleados y le pidan participaciones a Pablo Iglesias, pero es un artículo que no menciona a la izquierda, a pesar de eso. Pues posiblemente fuera este Licinio de la Fuente el que era pastor en su juventud, porque nació en un pueblo de Toledo llamado Noez, en una familia de agricultores. No lo sé. Bueno, yo sé que él se empeñó y que la izquierda no veía claro el artículo, es una cosa que me hace mucha gracia. Bueno, no sé. Este artículo no hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Bueno, atentos a esta noticia de última hora. Informa OK Diario que a las 8:15 de la mañana, es decir, hace poco más de una hora, la Comunidad Valenciana ha dado el aviso de que está caído el teléfono de emergencias, el 112. Pero no solo en Valencia, también en País Vasco, en Andalucía, en Extremadura y en Aragón. En todos esos sitios el 112 depende de Telefónica y por lo visto hay una caída en la red nacional de comunicaciones de Telefónica que afecta a los servicios de voz. En otras regiones como Murcia, que no depende el teléfono de emergencias de Telefónica, pues no hay problemas con el 112. Oiga, ha sido poner Sánchez a un hombre suyo, Murtra, al frente de Telefónica y ya estamos. No, madre mía. Yo creo que esto puede parecer una cuestión incidental, coyuntural, una cuestión. Yo creo que esto ya se está convirtiendo en algo muy preocupante a efectos reputacionales y de imagen exterior de este país. España, lamentablemente, y sobre todo desde el 28 de abril en que se produjo el apagón masivo, está ofreciendo una imagen de país poco fiable, una imagen de país donde las inversiones evidentemente no van a encontrar un acomodo fácil, y eso yo creo que es fruto fundamentalmente de una legislatura muerta y de un gobierno que no solamente antepone el componente ideológico por encima de la gestión, sino que tengo la sensación de que no sabe gestionar. Y hay un ejemplo palmario, es el ministro de Transportes. Óscar Puente no sabe gestionar.
Óscar Puente no sabe pasar un día sin dar un revés en las redes de tipo político, pero luego no tiene soluciones para cuestiones que son bastante elementales en el capítulo de la gestión y que se presuponen en la competencia del ministro que tiene el departamento con mayor presupuesto de este país y el ministerio más vertebrador de este país, que eso tiene mucho que ver con la propia vis política de los que tradicionalmente ha caracterizado a los ministros de Fomento antiguamente y de Transportes desde los tiempos de Indalecio Prieto. Entonces yo creo que España ahora mismo está en un punto que a mí me genera una inquietud manifiesta, porque yo nunca en mis 52 años de vida he visto un cuestionamiento tan generalizado con respecto a la escasa fiabilidad que ofrecen nuestras propias infraestructuras y nuestra propia imagen de país. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que el discurso de qué imagen vamos a dar a la inversión extranjera, creo que el problema de España no es la inversión extranjera, el problema de España es que no hay un empresariado nacional. Entonces, más que qué imagen damos fuera, me preocupa qué servicio damos a los empresarios españoles de las pymes o lo que sea, que no pueden confiar en la luz o en Telefónica o en lo que sea. Es que el discurso de la inversión extranjera, queremos que, por ejemplo, compren la liga de fútbol club a club la inversión extranjera árabe. Queremos que nos pase como en Ibiza, que se habla más inglés que español y que casi todos los negocios rentables son de extranjeros. Es muy importante que un país tenga buena imagen y que la gente quiera gastarse el dinero aquí o invertir aquí en crear algo, pero también es muy importante que haya un tejido empresarial español, y eso yo lo veo muy, muy, muy ausente del discurso político, tanto del PP como del PSOE. Bueno, pues no lo sé. Yo creo que España está llena de buenos profesionales en las empresas privadas, tanto las grandes como las pequeñas. Tenemos ejemplos a patadas de empresarios de éxito, empezando por un Amancio Ortega, un Juan Roch. Creo que la administración española está llena de excelentes profesionales a todos los niveles. Está llena de excelentes fiscales, está llena de excelentes jueces, está llena de excelentes cuadros medios en los ministerios, y que sin embargo hay toda una especie de tapón político de absolutos macarras que no tienen ni puñetera idea de nada y que al final terminan enmerdando algo que, si dejaran a los que entienden, pues funcionaría estupendamente, ¿no? Sí, no, bueno, desde la izquierda hay una estigmatización de Mercadona, de Zara, de todo lo que funciona, y eso yo no digo que no haya buenos pymes y buenos profesionales en el mundo de la empresa, sino que hay que preocuparse que cuando falla el Estado en Telefónica, en la electricidad o algo así, en cómo les afecta a ellos, no en cómo afecta a nuestra imagen. Hay que preocuparse de las dos cosas, pero que se habla mucho más de lo de fuera, yo creo, que de no, pero hombre, yo creo que, Víctor, hay que preguntarse por qué falla el Estado. El Estado falla porque la SEPI o Telefónica aparece en la Dirección Nacional del PSC, por ejemplo. Es decir, porque hay una cultura política en este gobierno desde el año 2018 de inocular las empresas públicas de cargos vinculados a proyectos políticos del propio Partido Socialista, muy particularmente del socialismo catalán. Eso es algo absolutamente constatable, objetivo, pero que evidentemente tiene consecuencias, y las consecuencias las estamos padeciendo. Profesionales amordazados, excelentes profesionales que están, digamos, bueno, pues como el CIC con respecto al rey. Qué buen vasallo si hubiera buen señor. El problema es que los cuadros técnicos están al socaire de decisiones fundamentalmente políticas que nada tienen que ver con la optimización de los recursos y con la gestión diligente de empresas públicas que son lógicamente estratégicas, como estamos viendo esta misma mañana con Media España sin conexión telefónica. Alguna vez he comentado pues ese episodio dantesco en el Ayuntamiento de Madrid. Un funcionario del Ayuntamiento de Madrid me comentaba hace años que él, cuando estaba el alcalde Álvarez del Manzano, que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Madrid, estaba pues el alcalde, debajo un tío, y debajo de ese tío este funcionario, ya está, ¿no? Claro. Vale, entró Gallardón
Y dice, y de repente me encontré con que entre el alcalde y yo habían metido 5 niveles de políticos ahí enchufados, empotrados a dedo. Claro, ¿dónde debe la administración tener cargos políticos? Ahora mismo en todos los ministerios, pues resulta que la alta cúpula son todos tíos puestos a dedo, casi ninguno sin la menor idea de nada. Yo entiendo que debe haber una dirección política en los ministerios, claro, pero ¿hasta dónde tiene que alcanzar? ¿Tiene que ser el ministro solo y los demás funcionarios? ¿El ministro y los directores? No, el ministro y los directores generales y los demás funcionarios. ¿O también tienen que ser políticos los subdirectores generales? ¿O qué? ¿Dónde ponemos el límite? Porque desde luego ahora se han pasado 3 pueblos y está esto colonizado por todo tipo de pedorros. Desde luego. Si es que cada noticia que lees en los medios que tiene que ver con el Estado es de una degradación. La educación degradada, el cuidado a menores, tanto los centros de menas como en los casos de violaciones a menores bajo tutela estatal. Todas las noticias que llegan del Estado. ¿Cuál es la última buena noticia que hemos tenido? La Eurocopa, vamos, pero es que no hay, lo que funciona es el deporte. O sea, no sé. Bueno, nada, Alcaraz que ha ganado el deporte, claro, sí, es que no hay. Mira, yo soy de los que piensa que los políticos sirven para algo. Lo mismo me corren a gorrazos los oyentes, pero yo creo que la vis política y que el perfil político es más que necesario en una administración. Y pongo un ejemplo de ayer y de hoy. El Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo ha mandado una delegación a España, a Madrid, para interesarse y para tratar de negociar con el gobierno de Pedro Sánchez el veto de este gobierno a la directiva electoral que permite que el Parlamento Europeo sea un coladero de frikis, lo digo como es, o que haya representación política de partidos minoritarios como el PNV, Junts o algunos otros socios del gobierno, que si esa directiva electoral que se aprobó en 2018 estuviera vigente en España, único país que la incumple, no tendrían representación en el Europarlamento. Podemos deducir que eso se debe, lógicamente, a los compromisos de Pedro Sánchez para mantenerse en el gobierno con sus socios minoritarios, esencialmente el PNV, que obtuvo un 1,63% del voto en las últimas elecciones europeas. Que las directivas europeas se pueden incumplir. Claro. Es decir, la delegación ha llegado a Madrid y pidió previamente sendas reuniones con 2 ministros muy concretos. El ministro de Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se lo quitó de encima, se lo delegó al Ministerio remitió a los eurodiputados al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, ¿qué hizo ayer? Organizó una reunión, recibió a los eurodiputados y puso al frente a una directora general y a 2 subdirectoras generales, que son cargos eminentemente técnicos. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que el presidente de la misión, que a su vez es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, un eurodiputado alemán de la CDU, lo que dijo, elevó una queja formal, que hoy publica mi periódico, al embajador permanente de España ante la Unión Europea, diciendo que era impresentable que un gobierno le dé ese bajón institucional a una reunión con una comisión formal de eurodiputados que emana por encima de las siglas de un mandato de la Cámara de Representación de todos los europeos. Y, es decir, que dice que está deeply concerned este diputado diputado alemán. Y bueno, ¿va a hacer algo? ¿Va a colgar a Sánchez de las pelotas? La consecuencia es que yo creo que los políticos son necesarios. El problema es que los políticos que tenemos al frente del gobierno son completamente prescindibles, porque a mí me parece una desfachatez y una falta de consideración absoluta hacia las instituciones europeas y fundamentalmente hacia el Europarlamento, el vacile, si se me permite la expresión, que le hicieron en que han ayer, incurrido Bolaños y Marlaska. Y gracias que no le hicieron reunirse con el bedel del ministerio, ¿no? Efectivamente, pero la consecuencia final va a ser que el veto electoral, el veto a la directiva electoral, que establece un mínimo del 2,5% para ingresar del voto para ingresar como eurodiputado, va a seguir sin cumplirse en España. El único país de los 27 de la Unión Europea en donde no se cumple. O sea, que a Sánchez
le lleva Ursula von der Leyen consintiendo absolutamente todo desde el principio, mientras perseguía a los gobiernos de Polonia, de Hungría, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la teoría, Habrá que Luis, preguntarse por qué. Yo tengo la teoría, Luis, de que por encima de el arrobo de Ursula von der Leyen con Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez se le ha empezado a ver ya su faceta real en la Unión Europea. Pero y muy particularmente en un sector muy concreto de la Comisión Europea y sobre todo del Parlamento Europeo. Pero el Europarlamento no puede decir, oye, tenemos esta regla, si no tienes el 2,5 no eres europarlamentario, no te damos el acta. No, porque la cesión de soberanía no llega hasta tal punto. Es decir, los países tienen, como decía Luis, la potestad de saltarse a la torera la transposición de una directiva. Otra cosa es que desde el punto de vista, digamos, estético, es bastante lamentable con vistas al resto del comportamiento de los socios europeos, pero España lo está haciendo desde el año 2019. La directiva es del 2018, si no recuerdo mal, que es una reforma de una ley electoral muy antigua que regía la Unión Europea y en España no ha entrado en vigor. Bueno, más última hora desde Portugal. Al final, escrutado el voto exterior, queda segundo Chega, el Vox portugués, con 60 escaños. Se han repartido los 4 escaños del voto exterior y han ido a parar uno para la derecha, que ha ganado han ido a parar 2 para la derecha y 2 para la ultraderecha. Vamos, que el Partido Socialista ha quedado ya formalmente, oficialmente reducido a tercera fuerza en Portugal. Toma ya. Ya solo quedamos los españoles como honrosa excepción, donde no cumplimos las directivas europeas sobre elecciones europeas y donde además tenemos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Y presidente de la Internacional Socialista, que no se olvide, ¿eh? Presidente de la Internacional Socialista. Es que, es que ni con agua hirviendo, ¿eh? Claro, es que Pedro Sánchez pero tiene un análisis, ¿eh? Porque España es la excepción con respecto a ese retroceso absoluto de la socialdemocracia europea. Una crisis que yo creo que no tiene parangón desde prácticamente las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Perdón. No, que digo que bueno, si lo tienes claro, dilo, pero lo que creo que está pasando es eso, que la izquierda se está hundiendo. Es que en la mayoría de países ahora la elección grande, cuando hay que votar un presidente, cuando hay que votar un parlamento, es liberales o soberanistas, globalistas o soberanistas. La izquierda va a sobrevivir con Pedro Sánchez como su mayor referente en Occidente. Es que parece bastante difícil. Yo creo que Pedro Sánchez no es de izquierda. Quiero decir, mi teoría es que Pedro Sánchez apela a lo peor de la izquierda totalitaria y se dirige estratégicamente a eso mediante una técnica, fundamentalmente una estrategia de confrontación indisimulada, pero que eso no es realmente socialdemocracia. Yo creo que este gobierno da cuenta de que es un gobierno con muchas más tintes totalitarios que realmente democráticos y progresistas. Lo digo con total convencimiento, ¿eh? Sí, no, yo es que creo que los conceptos de derecha e izquierda han quedado superados. Te llaman facha, apocalíptico, te llaman de toda clase, pero es que Venezuela transitó por la misma situación por la que nos estamos enfrentando nosotros. Y eso te lo dice gente que está exiliada, no comprando mansiones en el barrio de Salamanca, sino gente que se ha tenido que venir de Venezuela porque corría peligro su vida. Exiliados de verdad, y te dicen, confiaos. Hugo Chávez empezó exactamente igual, y el Tardocap, Carlos Andrés Pérez, igual. Es decir, el deterioro democrático que está experimentando este país desde el año 2018 nos va a pasar factura sí o sí, porque hay una máxima política y territorial que no tiene ningún tipo de discusión, y es que todas las cesiones que hace el Estado, todo lo que concede un Estado, incluso tensionando las costuras del propio Estado de Derecho, es muy difícil luego de revertir y de recuperar, muy difícil. Bueno, ahí alguno le diría que la Unión Europea no dejaría nunca que España se convirtiera en Venezuela, ¿no? Bueno, le veo a usted un poco... En la Unión Europea, Luis, se ha votado en Rumanía, ha dicho, venga, cuando se haga lo que queremos, lo damos. Bueno, y al final lo han conseguido. Bueno, pero fíjate, dentro de la precariedad en muchos
aspectos de la gobernanza europea, yo creo que para nosotros continúa siendo una garantía. ¿Garantía de qué? La pertenencia a la Unión Europea. ¿Una garantía de qué? Bueno, de que el deterioro político no sea todavía, y sobre todo institucional, no sea todavía superior al que sufrimos. Y la prueba está en que periódicos como Voz Populi, o como tantos otros, pueden contar que la Unión Europea está muy cabreada con Pedro Sánchez y pueden contar que hay una misión europea que probablemente tenga un efecto práctico muy limitado, que al menos viene a sacar los colores al gobierno de España por el hecho de que tienen vetada una ley electoral que rige en el conjunto de la Unión, salvo en España. Hombre, yo creo que se ha convertido en un poco burocracia liberticida. O sea, es verdad que no tan burocracia liberticida cuando permite que de manera progresiva la mayoría de sus europarlamentarios vayan a ser muy escépticos con la Unión Europea. Permite la disidencia hasta el punto de que está creciendo dentro y puede morir desde dentro. Yo creo que las posibilidades de reforma o de extinción van a venir de los propios parlamentarios, pero yo creo que se ha convertido ya en una maquinaria de defender cierta ideología dentro de Europa en vez de arbitrar que los europeos decidamos hacia dónde queremos ir. La verdad, pero bueno, me alegra que seas tan optimista. Siempre lo ha sido don Isaac. Es que solos estaríamos probablemente peor. Sí. Sí. Solos estaríamos probablemente peor, completamente de acuerdo, pero eso no quiere decir que Europa nos vaya a defender de absolutamente nada. Yo tengo muchas objeciones con respecto a ese cariz burocrático al que aludía Víctor. Bueno, pues nada, vamos a ver qué hace Europa ahora que ha mandado a una delegación. Pedro Sánchez les ha hecho reunirse con el repartidor de butano que estaba en esos momentos en el ministerio. Les ha escupido en la cara. Entonces vuelven a Europa y dicen, pues va a seguir sin cumplir la directiva. Creemos leer entre líneas, ¿no? pues nada, a Sánchez le han consentido absolutamente todo, incluso no dar cuentas de los dineros que recibe. Y ahora no van a mover un dedo, evidentemente. ¿Va a haber elecciones o no? ¿Ustedes qué creen? Porque yo, que ya viendo este gobierno zombie, viendo al PP convocar el congreso del partido para julio, están calentando todos motores. Leía el otro día también, no sé si era en su periódico, que quiere recuperar a Iván Redondo, Pedro Sánchez. ¿Vamos a elecciones o no vamos a elecciones? Porque ya estamos todos, como decía aquel presidente de la Primera República Española, hasta los mismos nísperos de todos nosotros. Bueno, ¿cuál fue el presidente de la Primera República? ¿Figueras? Figueras, sí. El que dijo esto ya está al hostal de todos nosotros. Sí, hasta y se fue. Se fue, cogió el tren y se fue para Francia. Parece, ¿no? Para Francia, sí. Bueno, está claro que Sánchez está más cómodo en campaña que gobernando, ¿no? Entonces puede convocar elecciones. Lo que ha pasado en Portugal, que había carbonización también por demasiadas elecciones seguidas, tampoco es buena señal para él, ¿no? Porque no ha salido como esperaba el sistema, ¿no? Entonces, no sé. Pero yo quiero que se pronuncie don Isaac, porque como es alguien bien introducido en los círculos selectos de poder, claro. ¿Usted qué cree? ¿Hay elecciones o no hay elecciones? Yo creo que la voluntad de Pedro Sánchez, que al final es la relevante en esta cuestión, es no convocar elecciones. Ya, pero también la voluntad del boxeador noqueado, es continuar con el combate. Pero lo que creo es que más allá de sus conceptos mitológicos de la resiliencia y el manual de resistencia, etcétera, yo creo que un gobierno que no controla su propia agenda es un gobierno absolutamente zombie, como decía don Luis, y en ese sentido yo creo que si viene algún tipo de fisura que pueda precipitar una convocatoria anticipada de elecciones, viene solamente por los de siempre, que son los socios minoritarios, y muy particularmente por Junts. Que no significa, que vaya a ocurrir. Significa que ahora mismo hay una reflexión en ese ámbito. Si es que ello es posible. Bueno, no sé si he dicho un oxímoron, puede ser. Que está valorando esa opción a partir de verano. Doña Carmen Carbonell. Yo tengo que decir que don Luis del Pino dijo hace tiempo que no se comía el turrón.
Pedro Sánchez de la Moncloa. Lo que pasa es que no dijo qué año. Entonces estamos postergando, porque luego dijo lo de las torrijas. Es verdad que llegará algún momento en el que Pedro Sánchez no se tome las torrijas en Moncloa. Llegará un momento donde Pedro Sánchez no se coma algo. Exacto, ni un colín. Pero no vemos el momento y estamos todos aquí esperando, ¿no? Con ansia para ver si se convocan estas elecciones. Bueno, de hecho, hoy les preguntábamos en la encuesta por qué cree que Sánchez ha redoblado sus ataques a Israel. Ya lo ha planteado usted en esta mesa de tertulia. Les doy las 4 opciones que teníamos, las recuerdo: para eludir el apagón, porque busca trabajo en Irán, porque vamos a elecciones o porque es un hijo de Goebbels, que esto es el final, el corolario, ¿no?, de esa frase. Es un hijo de Goebbels. El 46% vota por esta última opción, la de que es un hijo de Goebbels. La segunda opción más votada es la de eludir el apagón. Y yo había votado porque vamos a elecciones, don Luis. Solo el 15% de los encuestados apoya a esta opción. A mí es algo que realmente me encantaría. Hay un 10% que dice que busca trabajo en Irán y hay quien dice, como por ejemplo Chispigordi en Twitter, que en Irán no sabe, pero que está buscando trabajo seguro, lo de Pedro Sánchez. En Twitter, Carlos Ferrero Palma dice que es para tener unidos a los zurdos y compensarles por las transacciones de armamento con Israel. Acuérdense ustedes toda esa polémica, que si se vendía, que si no se vendía, que al final el contrato no estaba firmado, que si se echaban para atrás, que si había sanciones, bueno, todo esto. Miguel Castilla dice que es para desviar la atención, como buen trilero que es, ¿no? Esto ya, Pedro Sánchez es un auténtico maestro. En Twitter, Blanca White dice que es más falso que Judas, pero necesita siempre escándalos provocados para evitar escuchar eso de Sánchez dimisión. Ya saben ustedes que de un tiempo a esta parte, cada vez que Pedro Sánchez sale a la calle, pues es un grito casi unánime, ¿no?, lo de Sánchez dimisión. En publicaciones en YouTube, David Jorques dice que es una huida hacia adelante como adalid de las causas que más interesan a su ego, dejando atrás el lío aquí creado, que es lo que nos quedamos todos los españoles. Y en el chat de YouTube, Torero dice que Pedro Sánchez es experto en desviar la atención del pueblo español hacia donde él le interesa. Y Marita Rodríguez dice que ¿a qué espera Israel con estos desafíos de Sánchez para enviar a la justicia el contenido del teléfono móvil de Pedro Sánchez? Ya saben ustedes aquella polémica que hubo con Pegasus, que si le habían hackeado el terminal. Bueno, pues quizás es momento de que Israel, después de todo esto, como represalia por lo de Eurovisión, tire de la manta respecto al contenido de Pedro Sánchez. Bueno, don Víctor Lenore, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Con qué nuevos desvelos culturales está usted involucrado? Pues ahora no... No está usted escribiendo ningún... Es que tengo 2 libros a medias desde hace un montón de tiempo. Uno es sobre el reggaetón, que a la Bad Bunny ha llenado 10 Bernabéus seguidos y a la gente se dará cuenta. Escribí a Víctor, perdona Víctor, sí, porque como él es muy modesto, no lo va a decir, escribía un texto maravilloso sobre el talento letrístico de Bad Bunny. Pues eso, y tengo otro que es el que más ganas tengo de acabar, que es sobre el rebrote del patriotismo, del amor a España, ¿no? En la selección, en que la gente ahora escucha más música pop en español que en inglés, que en mi generación éramos todos anglófilos y medio idiotas, y había un rebrote... No necesariamente por ese orden. Sí, un rebrote patriótico que ha venido de la cultura popular y de la llamada baja cultura, y que yo creo que hay que alegrarse mucho de eso. ¿Usted qué años tiene? Yo nací en el 72, tengo 53 años. O sea, 10 años pues menos que yo. Quinta, es que los de mi generación somos los que vivimos la movida madrileña, claro, y era una movida en castellano, claro, no en inglés. Luego vinieron ustedes, o efectivamente medio idiotas, con los indies. Se anglofilizaron. Bueno, la movida era canciones en castellano, pero copiar a todos los grupos de Londres, Los Ángeles y Nueva York. Era un primer pasito, aunque metiendo muchos elementos españoles, pero ya lo del indie era como tirarse ya por el barranco. A ver, ¿qué grupo neoyorquino se podría equiparar a Derribos Arias? Oiga, no. No, pero los Ramones, por ejemplo, todos los grupos del CBGB, del post-punk, eran muy referentes en Madrid. Vamos. Hay una anécdota, si me permite, de don Luis, de los Ramones. Cuando visitaron España, Ángel Casas, ¿os acordáis de Ángel Casas? Claro. La musical, les hizo una entrevista para la televisión española y le preguntaron a Joe Ramone qué opinaban de Beethoven, y contestaron: es un buen colega de profesión. Estos tíos que hacían música con 2 acordes, porque eso hay que decirlo. Es un grupo fantástico, pero los conocimientos musicales no eran su fuerte, las cosas como son. O el virtuosismo, digamos. Pues si quiere, le cuento yo otra anécdota, claro, referida a mí. Yo, la primera vez que me hablaron de Juanes, pregunté, ¿pero cuántos Juanes forman el grupo, ¿no?
Bueno, muchísimas Muchas gracias, don Luis, un don placer. Isaac Blasco. Gracias, doña Carmen Un placer, Carbonell, como siempre. por traernos la opinión de los oyentes.